El título del mensaje en esta noche es Autoexamen. Ese es el título. Autoexamen. Y vamos a hacer la primera lectura en el capítulo 6 de Lucas, en el verso 39, 40, 41 y 42. Y les decía una parábola. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? El discípulo no es mayor que su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decir a tu hermano, hermano, déjame sacar la paja que está en tu ojo, no mirando tú la viga que está en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. Amén. Tome asiento, por favor. Bien cómodo allí y bien atentos todos. Vamos a tener este tiempo con la palabra de Dios. Bueno, ¿vieron? Primero, como siempre, Jesús nos lleva a la reflexión. ¿Puede acaso alguien que no ve guiar a otro que no ve? Obviamente no. Se necesita ver para poder guiar a uno que no ve. Evidentemente, ninguna persona impedida de la visión puede ayudar a otra en este campo. Definitivamente no. Bueno, Jesús está usando esta analogía para decirnos nadie que esté incapacitado o esté desprovisto de todas aquellas torpezas, pecados, estilos de vida, costumbres y hábitos contrarios a la palabra de Dios, tiene la autoridad moral y ni siquiera la capacidad de corregir a otro. En una palabra, no podemos corregir a alguien si primero no nos hemos encarrilado nosotros en la fe. Ahora sí, Jesús dice, después que hayamos encarrilado nuestra fe, después de que hayamos aprendido a vivir la vida que Dios nos manda, entonces vamos a poder sacar aquella pequeña cuestión que tenga nuestro hermano, comparándolo con una astilla y una viga en el ojo. Obviamente es una hipérbole, ¿no es cierto?, donde nadie puede tener una viga en el ojo, pero es como para llevarlo a la exageración. Muchas veces nosotros, los seres humanos, no tenemos autoridad moral para opinar en un punto, pero somos capaces de ir y opinar y juzgar y encima condenar a aquel que hace algo mucho menor. Eso es bastante común y es totalmente prohibido por Dios. Y es más, nos habla de hipocresía. Hipócrita, nos dice, saca, arregla tu vida y después entonces dedícate a arreglar la vida de los demás. Por eso, sin duda se dan cuenta el título del mensaje, una sola palabra que está describiendo lo que hoy creo que Dios nos quiere hablar, la necesidad de hacer un examen previo, un autoexamen, como se llamaba popularmente, un examen de conciencia, pero más bien una mirada interior. ¿Para qué? Pero no solamente para mirarnos y decir, bueno, yo soy así, y quedarnos con el yo soy así, sino hacer una serie de cambios que la Biblia nos manda. Saca primero la viga de tu ojo, entonces verás bien para poder sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. O sea, a examinarnos para cambiar. Ese es el punto, lo de hoy. Y es importante porque hay muchas cosas que vamos a ver en la Biblia que el Señor, por su Espíritu Santo y a través de su palabra, nos llama a mirarnos a nosotros para adentro para evitar cometer esta clase de actos hipócritas que no traen ningún beneficio para nadie. Porque si usted me dice, bueno, pero hay que corregirlo, sí, pero la persona que está en condiciones de hacerlo. Un ciego no puede guiar a otro ciego. O sea, tiene que ser alguien que ve. En este caso, tiene que ser alguien que se ha despojado de la viga de su ojo. Alguien que tiene una forma de mirar la vida, una conducta, un estilo de vida que es concordante con la Escritura, concordante con una vida cristiana ya asentada, digamos, armonizada con la Escritura, encaminada en la verdad de Dios. No estamos hablando de perfección, la Biblia no
no nos permite ver a ningún ser humano perfecto, inclusive cristiano, pero sí hay un grado de madurez espiritual que nos lleva a una serie de frutos del Espíritu que en sí ya da a nosotros autoridad para corregir. No hay mejor ejemplo que el que se le da, o el mandato que se le da a los pastores. A los pastores se les dice, no sean señores de la grey, o sea, no se crean dueños de la grey, sino que ejemplos de la grey. Es un mandato a los pastores, o sea, no intente un pastor que es una persona que deja mucho que desear corregir las pequeñeces de sus miembros. Debería ser una persona que ha mostrado integridad, que tiene ciertas condiciones morales, ciertas cualidades que lo califican para la función pastoral. Por eso dice, imitad a vuestros pastores. No, que dice, considerad cuál haya sido la conducta de vuestros pastores e imitad su fe. Vemos que hay entonces un punto donde estamos capacitados para corregir a alguien, aún las cosas pequeñas. Pero antes tenemos que pasar por un proceso de santificación y depuración. ¿Está bien? No necesariamente tiene que ser pastor, porque la Biblia dice exhortaos unos a otros, consolaos unos a otros, ¿sí? Habla de corregirnos unos a otros, ¿sí? Sí. O sea, no hay que decir, no, que lo corrija el pastor. No, yo también tengo no solamente el deber o el derecho, sino el deber de corregir a mi hermano. Exhortaos unos a otros, consolaos unos, animaos unos a otros, ¿sí? En la palabra de Dios. Debo hacerlo. No debo lavarme las manos. No. Debo hacerlo. Bien, pero es importante esto. Por supuesto, lo fundamental, si yo deseo corregir la vida cristiana o la condición de la fe de alguno, debo verificar que yo sea un verdadero creyente primero. ¿Puedo yo verificar, según la Biblia, si soy un verdadero creyente? Sí, la Biblia habla de la seguridad de la salvación. No en términos como de la frase, esta es la seguridad de la salvación, o la seguridad de la salvación consiste. No es un libro de texto donde yo puedo encontrar definiciones, un diccionario de verdades bíblicas. Eso no es la Biblia. La Biblia es la revelación de Dios al hombre a través de la historia y eventos históricos escritos, relatados por personas escogidas por Dios, para que eso me muestre a mí el carácter de Dios, lo que le agrada a Dios, la ley de Dios y las promesas de Dios. Como también así la salvación y la historia de la salvación. Bueno, yo debo primero saber si soy salvo para animar a otros a la salvación. Ahí yo tengo que un mandato, ser investido de poder para ser testigo. ¿Dónde? Hasta lo último de la tierra. Pero la Biblia les decía a los discípulos, recuerdan, el Señor les dijo, quédense en Jerusalén hasta que sean investidos de poder de lo alto, entonces me serán testigos, Jerusalén, toda Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Había que ser llenos del Espíritu Santo. Obviamente una persona llena del Espíritu Santo, una persona salva. No puede alguien ser lleno del Espíritu sin ser salvo. No hay en ello, hay una contradicción, sino. Somos responsables entonces de verificar la veracidad de nuestra salvación. Primera de Corintios 11:31 habla también de la conducta. Y esto viene de la Santa Cena. Recuerde que dice, del que toma la Santa Cena indignamente será culpado el cuerpo y la sangre del Señor. ¿Sí? Y luego, en 11:31, dice, por lo cual, recuerda, dice, por lo cual hay muchos entre vosotros enfermos, otros debilitados y otros muertos, duermen. ¿Por qué? Verso 31. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. O sea, quiero decir esto, ¿vieron que la Biblia dice muchos enfermos, debilitados y otros duermen? No es que esos que duermen se fueron al infierno, porque Dios los castigó sacándolos antes de la vida. ¿Para qué? Para que no sean condenados con el mundo. O sea, puede ser un creyente que Dios lo mató, y sí, por eso puedo ver la fe de Ananías y Zafira. Ananías y Zafira comete un pecado que todo el mundo comete, lo que pasa es que no muere la gente en la cantidad, pues si no, no quedarían un creyente. Si cada vez que porque los creyentes mienten, no me dicen, sí, mienten. Al pastor le mienten y sí, muchas veces sí. Hacen lo mismo que hizo Ananías y Zafira.
Pero ¿por qué Dios no anda matando gente? No, con eso Dios muestra su desprecio para el pecado y que Dios es Dios de juicio también. Para que quede que no, en el Antiguo Testamento Dios hacía que morían todos, en el Nuevo Testamento Dios es buenito, como que se le pasó el enojo, como que ya no se lleva a nadie. No, muestra el mismo desprecio, pero está mostrando la otra faceta de Dios, la gracia. ¿En el Antiguo Testamento se ve la gracia de Dios? Sí, por supuesto. Y ya desde a Caín Dios le mostró gracia. A Adán Dios le mostró gracia. ¿Por qué? Y porque le hizo pieles, lo vistió con pieles de animales. Le dijo a Adán, ¿dónde estás? Dios sabía dónde estaba. Podría haberlo condenado, pero Dios tenía un plan. ¿Ven la gracia de Dios ahí? Bien, la gracia de Dios está magnificada aún en el Nuevo Testamento. Bueno, entonces vemos que somos responsables de verificar nuestra condición de vida para tomar la Santa Cena. Entonces no la tomo la Santa Cena. Estamos en lo mismo. Porque el que no come mi carne y bebe mi sangre, si bien eso aplica a la palabra, pero está evitando ser partícipe del cuerpo de Cristo. Y ese no es el plan. En 2 Corintios 13:5 dice más puntualmente, dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Mas espero que conoceréis que nosotros no estamos reprobados, dice Pablo, ¿no? Bueno, ¿cuál es la idea? Que entendamos que debemos examinarnos para ver si estamos verdaderamente bien plantados en la fe. Eso es fundamental. Dios, porque el título de la prédica es autoexamen. Empezar por lo básico, lo elemental. ¿Soy de Cristo? ¿Soy salvo? ¿Soy una persona salva? ¿Estoy en el cuerpo de Cristo? ¿Soy partícipe del cuerpo de Cristo en santidad, amor y comunión? ¿Soy o no soy? No sea que Dios aplique, ¿qué cosa? ¿Castiga a Dios? Y lo acabamos de leer. ¿A los creyentes? Y sí. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados por el mundo. Está hablando a creyentes, no a incrédulos. Por supuesto, la ira de Dios está sobre los hijos de desobediencia. Eso está así. Dios está irado todo el día contra el impío, dice la palabra. Eso es así. No hay paz para los impíos, dice el Señor. Eso es así. Ahora, con el creyente hay disciplina y hay castigo también, ¿sí? Eso debemos entender. Pero para evitar lo que hay que hacer, examinarse. ¿Qué hay que andar? ¿A mí Dios me va a fulminar? No. El punto ¿cuál es? Si yo hago un autoexamen sincero, profundo, no me va a pasar eso. No me tiene que. Dios no está esperando que te equivoques para castigarte y destruirte. No. Eso le puede pasar a un padre que tiene problema con sus emociones, salido de razón, pero no a Dios. Dios no es un padre descontrolado de los nervios. ¿Está? Dios es un padre paciente, misericordioso, lento para la ira y grande en misericordia, que se duele del castigo, dice Dios. Dios se duele del castigo. No es que anda deseando a ver cuándo comete un error para castigarlo. No, Dios no es así. Pero debemos saber que así como Dios es amor, también es fuego consumidor. Son las dos facetas de Dios. Gálatas 6:7 dice, no os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Evidentemente debemos mirarnos a nosotros mismos, porque si metemos la pata y sembramos mal, vamos a cosechar. El que siembra para la carne, cosechará corrupción y muerte. El que siembra para el espíritu, cosechará vida y paz. No nos engañemos a nosotros mismos, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Engañarse es no hacer un buen autoexamen. Es como aquel que está haciendo, como ahora los deberes de las materias de FIET, ¿no? Y tiene el resultado de la prueba la tiene abajo. Entonces, para hacer la prueba va mirando, él solo hace los deberes y va y mira y contesta las preguntas. Se engaña a sí mismo, no aprende nada así. Es lo mismo. Hay que hacer un autoexamen sincero. ¿Amén? Bien. Ahora, ya que vamos por eso, somos responsables de no engañarnos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque Efesios 5:15 dice, mirad pues con diligencia cómo andéis. ¿Qué es mirar con diligencia? Y mirar
con seriedad, tomar en serio, hacerlo rápido, hacerlo bien, en profundidad, de manera responsable. Mirad con diligencia cómo andéis, como sabios, no como necios. ¿Quién es el sabio? Es el que tiene el conocimiento de Dios y la capacidad de aplicar ese conocimiento a la vida diaria en el momento oportuno. ¿Y el necio cuál es? El que carece de la sabiduría de lo alto. Puede tener sabiduría animal, terrenal y diabólica. Puede usar mucha Biblia, pero tiene sabiduría animal, terrenal y diabólica. El que tiene sabiduría de lo alto es el que tiene la sabiduría de lo alto. ¿Cómo es? Amable, pues pacífica, benigna, llena de buenos frutos y de misericordia, sin incertidumbre ni hipocresía. Esa es la sabiduría de lo alto. Bien. Proverbios 14:12, mire a qué punto dice la Biblia. Dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. O sea que la perspectiva personal también no es del todo segura. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Le doy un ejemplo. Recuerdan que el Señor Jesús decía, y en aquel día me dirán, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, hicimos muchos milagros, pero yo os diré, apartaos de mí, hacedores de maldad, no os conozco, al fuego eterno. Pero Señor, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Ellos estaban convencidos de que estaban sirviendo al Señor. Señor, Señor, Señor. ¿Por qué me dicen Señor, Señor y no hacen lo que yo les mando? No todo el que dice Señor, Señor entra al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Ven que hay personas que dicen Señor, Señor, que el Señor, que el Señor, que el Señor, pero no están haciendo la voluntad de Dios. Tienen una vida pseudo religiosa, evangélico-moderna, muy parecida a la Biblia, pero no hay corazón ahí, esencia espiritual que respalda esas actitudes. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Entonces, podemos decir, somos responsables de no engañarnos a nosotros mismos. También somos responsables, por ejemplo, de no albergar amargura dentro del alma. ¿Usted sabe que no tiene amargura? ¿Usted sabe? Usted tiene que saberlo. Tiene que hacer un autoexamen. ¿Yo estoy amargado contra alguien? ¿Estoy siempre con una palabra crítica, de queja, de un cuestionamiento? Hay personas, vieron, que no puede, no se está en paz. Cuando viene, sale el tema iglesia y ahí, vomita. Yo como que le da arcada al tema de la vida social de la iglesia. Es natural que haya conflictos, pero no es justificativo para ir vomitando amargura todo el día, ¿sí? Porque debemos aprendernos a amar como somos, no a vivir amargados unos a otros, ¿sí? ¿Verdad? Bien, somos responsables. Entonces, ¿cómo? Lucas 17:3 dice, primero, el santo remedio vamos a presentarlo. Dice, mirad por vosotros mismos. O sea, ¿qué significa? Miren ustedes, examínense ustedes, mírenlo por ustedes. Dice, si tu hermano pecare contra ti, ¿qué hacemos? Ve y cuéntale a todo el mundo lo que ha hecho en ti, lo que te... Eso es lo que todo el mundo hace. Es lo que todo el mundo hace mal. No todo el mundo. Diga conmigo, gracias a Dios yo no. Amén. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepiente, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviera a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. Evidentemente, esto no es tan fácil, pero hay que practicarlo. Entonces, ¿cómo un hermano me va a ofender 7 veces al día si yo lo veo 7 veces al año? Tengo que tener convivencia o vida social o vida de iglesia, lo que le llamamos. Tiene que haber. Hebreos 12:15, justamente hay una exhortación clara en este sentido. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados, no sea que haya algún fornicario profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. No puede haber algo que nos estorbe, no debería,
La Biblia dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura. Las raíces de amargura tienden a formarse, pero no deben brotar. Vamos a definir esta diferencia. No es lo mismo, escuche, para que usted no se sienta condenado. Usted, como yo, todos nos ha pasado, hemos sido ofendidos. ¿Sí o no? Sí. En muchos casos nos dio ganas de vengarnos, ¿sí o no? El que te venga las ganas de vengarte no significa que lo hayas hecho, porque la tentación no es pecado. Pensamientos perversos, violentos, impuros, pasan por la mente. El problema es que se queden ahí. ¿Está? Entonces, si usted siente la intención de amargarse, pero dice, no lo voy a hacer, lo voy a dejar pasar. Entonces, la raíz de amargura quiere quedarse, pero no brota, muere ahí. ¿Por qué? Porque usted dice, decido olvidarlo, que es lo mismo que perdonar. Decido dejarlo pasar. O eventualmente hacer lo que me manda la Biblia. Si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele. O quiere decir, no que le vayas a pelear, sino que le vayas a decir que hizo mal contigo. Como la Biblia dice, hay un protocolo en la Biblia. Primero, tú y él solos. Después, con 2 testigos. Después a la iglesia y después recién a la calle. ¿Sí? Ese es el protocolo de la Biblia para tratar los problemas entre hermanos. Bueno. Mateo 18:7 dice, fíjense, evitar el menosprecio, inclusive a alguien que no tiene mucho valor, quizá intelectual, una persona que ama a Dios pero no tiene el valor intelectual o el valor social que le dan uno, o si tiene mucho dinero, mira, la hermana Lana, hermano, siéntate acá por favor, la hermana, tenemos hoy el honor de tener a la hermana, ella es una gran empresaria, tiene campos por todos lados, pero bueno, nos ha bendecido, nos ha honrado con su presencia. Y como la hermanita vive en un rancho, pues no, hermana, ya que dejala, hermana. Bueno, eso está mal, pero eso se hace a veces. Se honra a las personalidades importantes. ¿Y qué diferencia hay entre la hermana y la hermana? O entre quien les habla, ¿qué diferencia hay si somos seres mortales, pecadores, necesitados de salvación y misericordia de Dios? ¿O acaso yo me salvo más fácil porque soy pastor? No. Necesito el perdón de Dios tanto como usted. Necesito la gracia de Dios tanto como usted, pero tanto, igual que usted. Ni más ni menos, igual. Porque la salvación es por gracia, no porque somos campeones de algo. Es pura gracia de Dios. Por eso le servimos agradecidos, porque nos ha llamado y nos ha escogido por su misericordia. No por nuestro valor moral o humano o trayectoria, sino porque éramos malos. Dios nos escogió para que se muestre lo bueno que es Él. Amén. Gracias a Dios que es bueno. Mateo 18:7 dice, ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos. Mire, es necesario que vengan tropiezos. ¿Necesario? Sí. También en otra parte de la Biblia recuerda, es necesario que haya disensiones entre vosotros. ¿Para qué? Para que se manifieste quiénes sois aprobados. Entonces tengo que estar en medio de los líos. Sí, no buscarlo, pero es necesario que haya líos. Sí, y sí, Dios los va a permitir. Pero hay por quien viene el tropiezo. Así que se agarre el cinto aquel por quien provoca el daño. Hay. Porque el que destruyera el templo del Señor, el cual sois vosotros, Dios le destruirá a él. ¿Recuerda? El que destruyera el templo del Señor, Dios le destruirá a él. ¿Y el templo del Señor quiénes son? Nosotros. Y si alguien intenta dividir la iglesia, intenta sembrar la discordia, la disputa, la separación de los hermanos, Dios le destruirá a él. Eso dice la palabra. Bien. Entonces por eso mirad bien. Ahora, es necesario que vengan los tropiezos, pero hay por el hombre por quien viene el tropiezo. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco que teniendo 2 manos o 2 pies ser echado en el infierno.
Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo los dos ojos ser echado en el infierno de fuego. Mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeñitos, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Como diciendo, los ángeles están esperando la orden del Padre, donde el Padre haga así, se lanzan como, ¿vio cómo lo hacen los perros que atacan? Así los ángeles para defender a los pequeñitos del Señor. Es tremendo, ¿eh? Y los ángeles del Señor no creo que tarden mucho en hacerle caso al Padre. No van a dudar un instante en cumplir la orden de Dios. Por eso están mirando continuamente el rostro de Dios, para estar a las órdenes instantáneamente del Padre. Miren la severidad con que habla Jesús. Entonces deberíamos decir, ay Señor, ayúdame a no menospreciar a uno de tus pequeñitos que creen en el Señor. Por eso no son las personalidades importantes o los intelectuales, todos somos importantes en el cuerpo de Cristo. Todos. Los personajes intelectuales, los que son, como dice, que no hay muchos entre vosotros, nobles o gente importante. No había muchos. La mayoría eran gente común y corriente o gente pobre. Un poco mezclado. La verdad, mayoría de gente común y corriente, como nosotros. Clase media, media baja, media chata, no importa. Pero no hay muchos que tengan caudal financiero o caudal intelectual. De todas maneras, es la iglesia del Señor. Y tanto debe respetar el pobre al rico como el rico al pobre. El intelectual al que no sabe nada como el que no sabe nada al que sabe. Y eso es valorar el alma humana así como la valora. Mirad que no menospreciéis. Fíjense que el Señor es defensor. Sus ángeles están prestos a cumplir las órdenes del Padre. Bueno, entonces dijimos, somos responsables de no albergar amargura ni menosprecio dentro de nuestro corazón. Diga conmigo, ayúdame Señor. Autoexamen. ¿Amén? Bien. Somos responsables de cuidar nuestra conducta personal y cuidar nuestro testimonio. Nadie va a venir a cuidarnos por nosotros, somos nosotros los que debemos cuidarnos. Llega en un principio, cuando somos niños, nos dice, che, portate bien, peinate, arreglate, atate los cordones, ¿sí? Ponete el cinto, metete la camisa dentro del cinto, del pantalón, ¿sí? Nos enseñaban, arreglate, ponete bien, párate derecho. Ay, mamá, y estábamos. Pero cuando somos grandes, ya aprendemos todas esas cosas. Bueno, porque somos grandes y maduros. Bueno, así deberíamos nosotros en nuestro estilo de vida personal. No tendrían que estar corrigiéndonos todo el tiempo, sino pasa lo que en Hebreos, después de tanto tiempo, debiendo ser ya maestros, hay necesidad que se os vuelva a enseñar los primeros rudimentos de la fe en Cristo Jesús. Entonces dice, no, ya es mucho tiempo para la inmadurez, ya es patológica esa inmadurez y no debería ser así. Bueno, Lucas 21:34. Mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de la glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. ¿Qué debemos evitar? Que nuestro corazón se cargue. Por un lado, glotonería y embriaguez. ¿Qué es la glotonería? Es llenarse la panza por demás. La embriaguez, perder la razón o el equilibrio de la razón a través del alcohol, ¿no? Bien, pero no se refiere estrictamente a la comida y a la bebida. Tiene que ver con la embriaguez y glotonería de este siglo, todo lo que embriaga, todo lo que entontece. Hay muchas pasiones que entontecen, pasiones ya sean de relación, deportivas, materiales, materialistas, vicios, juegos, comidas, qué sé yo, prioridades que no deberían ser, valga la redundancia, prioritarias. Deberían estar en otro lugar, pero nosotros decimos, no, primero la gente, no, primero Dios, primero el Señor, primero es Él. Hay gente que prioriza todo y después si tiene tiempo, bueno, algo para Dios, lo último para el Señor, el tiempo, la vida, la fuerza, el intelecto, el dinero. Si sobra, le daremos algo.
problema de Dios. Obviamente eso está mal. Pero nosotros somos responsables de mirar por nosotros mismos que nuestros corazones, porque ¿quién nos va a mirar el corazón? Dios y nosotros. Para colmo, el Señor dice que nuestro corazón es engañoso y perverso, más que todas las cosas. Entonces, ¿cuánto más o con mayor temor deberíamos mirarnos? Recuerde que en el Antiguo Testamento corazón incluye también el intelecto, la razón, la memoria. Entonces debemos saber que tenemos una mente y un hombre, un ser interior que muchas veces no está equilibrado, como ya el espíritu nuestro está santificado, tenemos la vida de Dios. Pero debemos ser nuestra mente, transformarla. Somos responsables nosotros de transformar nuestra mente, no conformarla a este siglo, sino renovarla conforme a la verdad de Cristo. ¿Sí? Se nos manda en Romanos eso, ¿recuerdan? Bueno, entonces somos responsables de que nuestra mente no se cargue de cosas que nos impiden pensar bien, hablar con Dios, limitarnos el tiempo de culto, de oración, de meditación de la palabra. Hay cosas que no son necesarias, son superfluas, es más, son gustos personales, son cosas muy propias que pisan por encima. Como decía John Piper, ¿no? El Facebook, Dios lo ha permitido ¿para qué? Para mostrar que no tenemos tiempo para Él. ¿Por qué? Porque estamos ahí metidos 2 horas. No es mi caso, supongo que el suyo tampoco. Pero es una opinión, una observación de él, ¿no? Que hay gente que pasa 2 horas en el Facebook o viendo 3 horas novelas y no puede orar 5 minutos. Entonces vemos que hay algo que no está bien ahí. Entonces hay que examinarse que no, la glotonería y embriaguez de este siglo no nos empañe la relación con Dios. Y los afanes, ¿qué son los afanes? Las preocupaciones. Ay, la preocupación no me deja pensar, es que hay que evitarla. Es que con las preocupaciones que tengo, y ya sé, pero hay que seguir buscando a Dios, porque Dios dice, Él guardará en completa paz aquel cuyo pensamiento en Él persevera. Entonces yo tengo que decir, si Dios dice, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras oraciones delante de Dios, en toda oración y súplica, en el Espíritu, hagámoslo, para que no estemos llenos de afanes, ¿sí? Miren cuántas cosas hemos aprendido. ¿Cuántos tienen ganas de hacer un examen exhaustivo? Amén. Bien, ya falta poquito. Jeremías 16:16 dice, así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino y andad por él y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Vio? A veces se tuerce nuestro andar. Entonces, ¿dónde debemos mirar? Lo que ya hemos aprendido. Y entonces vamos a hallar descanso para nuestra alma. No vamos a estar afligidos. Mateo 16:6 dice, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. ¿Cuál era la levadura? ¿Qué representaba? La hipocresía. Guarda con la hipocresía. ¿Vieron que somos muy dados a ser hipócritas? Fingimos amor, fingimos fidelidad, fingimos bondad, fingimos cristianismo. No los estoy acusando, sino digo en general cómo somos los hermanos tendientes a llevar una superficialidad en vez de ser consistentes y sustanciosos en nuestra relación con Dios. A veces no es cuestión de orar mucho, sino de orar bien. ¿Sí? A veces no es cuestión de largas horas de oración, sino orar sin cesar. Bueno, y a veces nosotros tratamos de engañarnos y no debemos hacerlo así. Bueno, finalmente, somos responsables de examinar lo que escuchamos. Bueno, esto ya se los he contado muchas veces, ¿no? Se lo voy a leer solamente porque creo que lo hemos explicado. Segunda de Juan 1:7, porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien hace esto es el engañador y el anticristo. Mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, si no recibáis galardón completo.
O sea, usted puede, debido a escuchar otra voz que no es la de la palabra, torcer su camino y perder parte de su galardón. Salvo va a ser, pero pierde las medallas, por decirlo así. Es una lástima. Hechos 17:10. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron a la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, que había gente pensante, gente inteligente, gente de mayor nivel social. ¿Qué hacían? Pues recibieron la palabra con toda solicitud, o sea, recibieron la palabra bien, con un espíritu de servicio, como queriendo aprender, ¿no? Ahora, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. O sea, usted está hablando ahora, está escuchándome, pero usted va a tener este bosquejo después como siempre, y usted debería hacer como los de Berea. No, pero yo soy de Córdoba. Bueno, igual. Mateo 24:4, respondiendo Jesús le dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Vos podés decir, no será mi caso, con la ayuda del Señor. Amén. Bien. Ahora, miren esto, lo importante que es mirar adentro y guarda con mirar para afuera. Lo que hablamos al principio de mirar la paja del ojo ajeno. Marcos 4:24 dice, les dijo también, mirad lo que oís, porque con la medida con que medís, os será medido, y aún se os añadirá a vosotros los que oís. O sea, ustedes están oyendo. Cuidado, ¿cómo miden? No sean demasiado severos. Porque hoy podríamos decir, este mensaje es para fulano. Y para mí. Porque el que tiene se le dará, y el que no tiene, aún lo que tiene o cree tener se le quitará. Lucas 12:15. Mirad, guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Cuídense. Eso no le va a decir nadie. Usted tiene que cuidarse de la avaricia partiendo de esta premisa, que la vida no consiste en tener. Hoy los cristianos quieren tener. Viven buscando la prosperidad, lamentablemente, justificándola a más no poder. Y siempre viven pobres. ¿No será que Dios les quiere enseñar otra cosa? Pablo dice, en todo y para todo estoy preparado. Sé tener abundancia como sé padecer escasez. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En las dos, para todo y en todo estoy preparado, para vivir con plata o sin ella. Eso es lo que quizá Dios les quiere enseñar. Y por ahí no están aprendiéndolo porque no están siendo enseñados. Pero diga, gracias Señor, porque tu palabra me capacita. Amén. ¿Sabe? A veces uno, debido a toda esta exhortación que la Biblia nos hace, como tiene un poquito de temor. Pero bueno, mejor. Hay de aquel indiferente que dice, nah, yo no tengo nada, yo estoy bien delante de Dios. A mí, me van a venir a hablar a mí, yo tengo 40 años de creyente. Yo les enseñé todo esto. Bueno. Salmos 19:12, esto es para nosotros entonces. Decía el salmista, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva a tu siervo de las soberbias y estaré limpio de gran rebelión. Qué bueno que podamos orar así, ¿no? Señor, si hay algo que yo no estoy viendo, por favor, líbrame. Si hay algo en mi autoexamen que no me salió, no pude discernir, por favor ayúdame a librarme de aquello que me va a destruir o hacer daño, o puedo hacer daño a alguien. ¿Usted quiere hacerle daño a alguien? No, yo tampoco, pero podemos llegar a hacerlo si no velamos debidamente, si no cuidamos la forma de hablar, de pensar, de expresarnos, de vivir, de manifestarnos, o de juzgar a los demás simplemente.
Nadie dice, la Biblia dice, juzgad con justo juicio. ¿Y podemos sacar la paja del ojo del hermano? Sí. ¿Cuándo? Cuando hayamos pasado por un serio autoexamen y a través de un tiempo donde hayamos vivido en una relación de armonía, en santidad, justicia. No perfección, pero sí un alto nivel moral y nos hemos mantenido ahí. Entonces ya tenemos autoridad para ir y hacer. ¿Está? Por ejemplo, el médico pasa 9 años hasta que él mismo se hace responsable de su paciente. Si bien pasa por la residencia, ¿no es cierto?, donde ya interviene, pero cuando ya corre solo, pasan prácticamente mínimo, creo que 8 o 9 años. Recién para encargarse de sacar quizá del ojo, siendo oftalmólogo, por ejemplo, con especialidad y todo. No es. Bueno, a mí me gusta ser oftalmólogo, va a venir, vamos a probar. No es así nomás. Bien. Bueno, entonces, en la vida cristiana pasa algo así. No es cuestión de empezar a corregir a todo el mundo y sanar a todo el mundo. No. Hay que pasar por un proceso largo, a veces doloroso, a veces tedioso, a veces de paciencia, a veces de prueba, a veces de dificultades y de esfuerzo también. Pero para bien, porque después es para bien de los demás. Preserva a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Y finalizo con el último verso ya, Isaías. Para que diga, bueno, ¿y a quién miro entonces? Bueno, dice Isaías 45, proclamad y hacedlos acercarse y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces? Sino yo, Jehová. Y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ningún otro fuera de mí. O sea, como que quede claro que no hay más que yo, dice Dios, ¿no? Y finalmente el verso 22 dice, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Amén. Amén. Vamos a orar.